por la invitación a brindarle esta charla. Espero que les sea lo más amena posible e interesante. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, perfecto. Sí, se ve, se ve. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, obviamente agradecido a todos los participantes. Es una charla ambiciosa, larga en tiempo, pero bueno, vamos a ver distintos casos de fallos y colapsos de puentes que espero, desde que he elegido especialmente porque son de distinta tipología, de distintos momentos y que todos dejan algún tipo de enseñanza. Entonces, ingeniería estructural forense, casos de estudio de colapsos y fallos de puentes. Les voy a presentar 9 casos. El puente de Plata, Point Pleasant, en Estados Unidos, paradigmático colapso. El reciente colapso de la línea 12 del metro de México. El puente de Chirajara en Colombia. El puente de Nanfangao en Vietnam. El puente Cossens, en memoria del sargento Cossens, en Canadá. Puente Nipigón. Puente peatonal Martín Olap Sabo. El puente de la Interestatal 35 en Minneapolis. Y el puente peatonal de la Universidad de Florida en Miami. Las hipótesis y opiniones que aquí expreso son exclusivamente de mi propiedad y de mi responsabilidad. Rápidamente vamos a ver lo que es la ingeniería forense. La voy a directamente a leer la definición de Dr. Lange. La ingeniería forense es la aplicación del arte y la ciencia de la ingeniería en el sistema judicial que requiere de los servicios profesionales de ingenieros legalmente calificados. La ingeniería forense puede incluir la investigación de causas físicas de accidentes y otras fuentes de reclamos y litigios, preparación de informes de ingeniería, testimonios en audiencias y juicios en procedimientos administrativos o judiciales, y la entrega de opiniones consultivas para ayudar a la resolución de disputas que afectan a la vida o a la propiedad. Entonces, el ingeniero forense es un ingeniero profesional que se ocupa de la ingeniería asociada a los problemas legales. Actividades asociadas a la ingeniería forense incluyen la determinación de las causas físicas o técnicas de accidentes o fallas, preparación de informes y presentación de testimonios o consejos y opiniones que ayuden a resolver las disputas relacionadas. Al ingeniero forense también se le puede solicitar que emita una opinión sobre la responsabilidad del accidente o la falla. Y definamos falla. Es cuando una instalación, una estructura o un material no cumple satisfactoriamente la función de la manera prevista y para la cual fue creado o ejecutado. No se requiere ni el colapso parcial ni total, ni eventos catastróficos para considerar que una estructura, y en este caso un puente, ha fallado. Como aclaración, esta es lo que la ingeniería forense obviamente tiene la parte judicial y la parte legal incluida, es parte de un peritaje por lo general. En este caso, la charla está mucho más orientada a ver temas técnicos o problemas técnicos y aprender de esos problemas. El título de la charla obviamente es Ingeniería Estructural Forense, pero la parte judicial, legal o de peritaje no la he incluido explícitamente en la charla, sino que es una charla meramente técnica. Bueno, dicha esta aclaración, veamos algunos casos clásicos, o sea, unas estadísticas de colapsos. En azul ven el tipo de material. Es preferentemente el acero, ¿sí?, el que tiene más propensión a fallar, o más propensión no.
O sea, en la historia hubo más casos de fallos de puentes de acero respecto a puentes de concreto, que es el color rojo, para los distintos tipos de problemáticas, excepto en lo que se refiere a deficiencias constructivas, que hubo más problemas en la parte en concreto en hormigón que en acero. Pero en lo que se refiere a defectos del material, a problemas sísmicos, a problemas a eventos de colisión de choques, a socavaciones, a inundaciones, a sobrecargas, a a efectos de degradación ambiental, a efectos del fuego y a efectos del viento, en todos los casos ustedes pueden ver que en los puentes de acero, repito, los celeste, tuvo mayor cantidad de casos o tiene una estadística peor que en el hormigón. Eso no quiere decir que los puentes de acero sean más propensos o sean más riesgosos que los de hormigón, sino que por cuestiones posiblemente de know-how o de complejidad constructiva o de cierta vulnerabilidad, también hay que considerarlo, han tenido a lo largo de la historia mayor cantidad de fallos que los de hormigón, excepto, repito, en el caso de defectos de construcción, que es este caso, el tercer caso. Dentro de los puentes de acero, vemos que, particularizo por lo que dije anteriormente, pero bueno, uno podría hacer una extrapolación a otro tipo al hormigón también, aunque no directamente. Los errores de diseños, el límite del conocimiento y las cuestiones ambientales se llevan la mayor parte de las causas. Dentro de la tipología, los reticulados, algo mayor que los de viga de Almayé. Claramente la fatiga del material, o sea, del detalle constructivo, es preponderantemente respecto al resto de las posibilidades, siguiéndole la causa desconocida, o sea que la causa por fatiga tiene preponderancia en puentes que no, en las fallos de puentes de acero. La configuración, como les decía, en los no colapsados respeta aproximadamente la relación que hay entre los colapsados, es inversa, entre lo que son las de alma llena y las de reticulada, posiblemente por una cuestión de redundancia. Y dentro de los problemas de fatiga, los problemas en los defectos en soldadura, las conexiones fijas que generan, o sea, los efectos secundarios o las tensiones secundarias por conexiones a momento o conexiones fijas cuya rigidez no es la deseada, pero que se generan tensiones residuales o tensiones secundarias, y la distorsión fuera del plano, se llevan los tres grandes casos de fallas por fatiga. Esto obviamente en puentes. Bueno, empecemos con los casos. Puente Point Pleasant, lo que di anteriormente es unas breves estadísticas como para entrarnos a estos diferentes casos. Puente Point Pleasant, un puente que se construyó en el año 27 y colapsó 40 años después, en el año 67, perdón, en el año 28 y colapsó 39 años después, en el 67, y es paradigmático este colapso porque cambió la filosofía del diseño y de la construcción de puentes en Estados Unidos. Puente sobre el río Ohio. Causas principales. Este esquema de causas principales, consecuencias y lecciones aprendidas y la causa de la falla es lo que vamos a ver en los distintos 9 casos que les voy a presentar. Repito, lo que está dicho acá son consideraciones y hipótesis propias, aunque obviamente devienen de un análisis y de bibliografía consultada. Inadecuada elección de las propiedades fractomecánicas de la tenacidad del acero. En aquel momento, hay que recordar, en el año 27.
28, perdón, eso no era en realidad un error, era un límite del conocimiento. Proceso de corrosión fatiga de una barra de ojo, ¿sí? El puente era un puente tipo atirantado, pero en vez de tener cables, tenía barras de ojo, eran barras de acero. Falta de redundancia estructural e inadecuadas tareas de inspección y mantenimiento. Como consecuencia, hubo 46 personas muertas y, como les decía, drásticos y cruciales cambios y adaptaciones en los reglamentos. Entonces, un puente suspendido, ¿sí? O mixto, de barras de ojo. Estas son las barras de ojo, estas barras que están unidas entre sí por pines o conectores. No son cables, son barras, repito. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Debido a la alta concentración de tensiones que genera cualquier discontinuidad como un agujero y una unión apernada, y teniendo en cuenta el acero no estructural utilizado, un acero SAE 1060, hoy es un acero prohibido de alto, para estructuras, es apto para uso mecánico, de alto contenido de carbono, de alta resistencia, pero de baja ductilidad, se puede demostrar mediante un análisis fractomecánico que la longitud crítica de la fisura, aquella longitud por la cual una fisura no es más posible de ser absorbida por el material y por un cierto rango, un cierto estado tensional actuante, de solo 20 milímetros, ¿sí? Acá hay un dibujo muy elocuente, es este dibujito chiquito, esta marquita chiquita en el total de la sección de la barra de ojo, lo que produjo la falla de un puente de 450 metros. ¿Por qué es paradigmático? Porque una fisura de 20 milímetros colapsó una estructura de 4 cuadras y media. Porque el área remanente es más del 90 y pico por ciento del área real, del área total. O sea, no hubo un problema de fallo estático. Porque una sola barra hizo colapsar de vuelta toda una estructura con cientos de barras. O sea, no tenía redundancia estructural esta estructura. Y porque el uso del acero era en ese momento no era inadecuado, hoy es inadecuado. Acá se puede ver. Esta es una curva Sharpie, perdón, una curva tenacidad, temperatura en Fahrenheit y en grados Celsius arriba. Fíjense que para 0 grados, ¿sí? Tanto para cargas estáticas como para impactos, las curvas de impactos tienen un shift, una traslación horizontal que las hace, obviamente, a mayor velocidad de carga, la tenacidad disminuye, pero aún para cargas estáticas, o consideradas estáticas, no que no haya fatiga, sino que no sean por impacto, ¿no? A temperaturas de 0 grados, son temperaturas totalmente posibles, ya tienen una tenacidad de solo 44 megapascales y un Sharpie de solo 5 joules. Eso lo podemos ver en la figura de abajo. Para 0 grados estamos en el orden de los 5 joules. Esto es en libras por pies cuadrados, esto es en joules. Fíjense lo plana que es la curva Sharpie, cuando los aceros estructurales tienen una curva parecida a una S, con una definición muy marcada de lo dúctil frágil y obviamente para temperaturas por debajo de luz. Fíjense también la concentración de tensiones que tenía que generaba la discontinuidad del agujero, que llegaba al orden de 2,5. ¿sí? Entonces, una combinación de otra cosa es que hubo una baja temperatura en el momento del colapso. La carga era ínfima, era prácticamente solo el peso propio y algunos autos que lamentablemente cayeron al agua e hicieron fallecer, y por eso se produjo la muerte de personas. Pero la carga era una carga muy pequeña, la carga de uso al momento del colapso era una carga muy pequeña,
respecto a la carga de diseño. Y lo que explica esto es la baja temperatura, el bajo Sharpie a temperaturas posibles, como 0 grados, y por ende una baja tenacidad fractura. O sea, un acero resistente para disminuir la sección de las barras de ojo es lo que creyó hacer, es lo que hizo el diseñador, repito, no por desconocimiento, sino por límite de la frontera del conocimiento al momento de ejecución, pero a costa de ello un acero muy, muy poco tenaz que luego de 40 años, por una mínima fisura, que acá se ve, de solo 16 milímetros, hizo colapsar una estructura de 4 cuadras y media. Y una sola barra, eso indica que la redundancia estructural de la redundancia de esta estructura era nula directamente. Una mínima fisura de 16 milímetros hace romper una sola barra de cientos y esa sola barra hace colapsar un puente de 450 metros. O sea, además, este proceso fue de corrosión-fatiga, no solo de fatiga, sino de corrosión-fatiga. Se inició en el año, posiblemente haya iniciado esa fatiga, esa fisura al inicio, ¿sí? A los 40 años antes, y se fue corriendo por corrosión y por fatiga ciclo a ciclo y año a año, hasta que alcanzó su longitud crítica. Es muy baja esa longitud crítica, solo de 16 milímetros. ¿Por qué? Porque el acero es muy poco tenaz. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en este caso? O primero, ¿cuáles son las causas principales? La elección inadecuada de las propiedades del material, baja tenacidad fractura, 39 años de servicio previo al colapso. Esto en su momento fue muy choqueante, porque generalmente uno hace una prueba de carga para suponer de que el puente tiene una confiabilidad estructural apta, pero eso no quiere decir que por procesos combinados o no, de fatiga y corrosión, por separados o combinados, esa bondad o esa seguridad inicial sea fuertemente afectada con el paso de los ciclos y la acción degradante ambiental también, en este caso, que inició y propagó fisura. La iniciación se da en concentradores de tensiones. ¿Por qué? Porque hay plastificación local que luego se propaga por fatiga, corrosión o por corrosión fatiga. Baja temperatura, diseños de entrenudos que no era posible inspeccionar, ¿sí? Difícil de inspección, estaban muy juntos unos con el otro, falta de redundancia estructural, tareas de inspección deficientes, claramente, aunque era muy difícil inspeccionar esa unión. La tenacidad fractura de un acero es una propiedad tan o más importante que la resistencia en estructuras sometidas a cargas cíclicas como puentes. La redundancia estructural es un factor esencial en el diseño de estructuras, pero eso lo sabemos ahora, ¿no? O luego de este tipo de colapsos. Después vinieron otros. No fue quizás el primero y más paradigmático, pero después lamentablemente vinieron otros que algunos vamos a ver. Los códigos y reglamentos actuales, posterior a la década de 60, esto fue en el año 67, ASTO y AREMA, ¿sí? ASTO para viales, AREMA para ferroviarios, puentes, ¿no? Especifican claramente las propiedades del acero estructural que básicamente tienen que ser tenaces. Ahora hay aceros de ultra alta performance, ¿sí? O de alta performance, los HPS, que son de alta resistencia y alta tenacidad, porque bueno, con bajos contenidos de carbono, pero con procesos térmicos, se logra una alta resistencia a la vez de que se logra una alta tenacidad. Pero esto es reciente, quizás de los últimos 10, 15 años. Los elementos de fractura crítica, que son aquellos que ante la falla la estructura colapsa parcial o totalmente, son por definición elementos de tracción, ¿sí? Deben estar claramente identificados en la documentación constructiva para facilitar los futuros trabajos de inspección y mantenimiento. Las tareas de inspección y mantenimiento son fundamentales para asegurar la confiabilidad de una estructura durante la vida de servicio. Esta es otra gran enseñanza. O sea, un puente con una carga mínima colapsó 40 años después de su inauguración. Y no fue lo único, después vinieron muchos más. Bueno, disculpen que voy un poco rápido porque son unos cuantos casos.
Este es un caso reciente, lamentablemente, en la Ciudad de México, a principios de mayo del año 21, un tramo del viaducto de la línea 12 de México, del Metro de México, colapsó en servicio. Una estructura de vigas compuestas, ¿sí? Hormigón acero, vigas metálicas y losa de hormigón. Repito, todas estas consideraciones son de mi autoría y este aparte es un proceso que recién se está evaluando. Estas fotos son de dominio público, por lo que las presento libremente. En mi opinión, si bien ya hay una muy prestigiosa consultora que está haciendo los trabajos de investigación y se ha determinado en prima facie que hubo una falla en la composición estructural hormigón acero por falla en los studs, o sea, en los conectores de corte entre la sección de hormigón y la sección de acero. Eso además que después genera una pérdida, una disminución fuerte de la inercia de la sección y además la falta de arrastramiento de la cabeza comprimida de la sección metálica que pandeó que generó lo que generó un pandeo lateral torsional que se ve en algunas fotos muy claramente. Cantidad insuficiente de studs, posiblemente porque sea el fenómeno de fractura y fatiga o el que dimensione este elemento. Defectos en unión soldada, stud vigas. Daño acumulado en uniones soldadas, no solo del stud y las vigas, sino en empalmes puede haber también. Son conjeturas, repito, esto está en plena investigación. Distorsión inducida fuera del plano. ¿Por qué? Y fractura inducida por constricción, porque hay una segunda barra, una segunda viga que justo acomete en el centro del tramo en la zona de falla. Y además hay rigidizadores o arrastramientos en K que generan distorsión fuera del plano. En procesos cíclicos, eso genera daño acumulado. Y eventualmente pudo haber existido algún daño acumulado de ultrabajo ciclaje por un evento sísmico pasado reciente en el año 2017, pero esto es una conjetura también, porque sabemos que los eventos sísmicos generan con pocos ciclos, pero en rangos plásticos, alta degradación, ¿sí? Que se suma a la degradación de alta ciclaje generado por las cargas. Decenas de personas muertas y heridas y obviamente la línea fuera de servicio. Esta es la segunda barra, la segunda vía que les comentaba, la vía para el ensanche. Hay justo el ensanche, esto tiene una particularidad de la sección. Estos son los arrastramientos en K. Justo hay un empalme en coincidencia con un arrastramiento y en el centro del tramo, algo que es, o cerca del centro del tramo, donde hay mayor rango tensional, algo claramente inconveniente. Acá se pueden ver los studs y la viga ya pandeada hacia adentro internamente por pandeo lateral torsional, una vez que se genera la desconexión y ya la viga deja de tener no solo la inercia suficiente vertical y transversal, sino además deja de tener la cabeza comprimida, arrastramiento contra pandeo. La cantidad de studs se ve insuficiente, ¿sí? Es muy posible, como les decía, que el estado de fractura y fatiga haya sido el dimensionante y no haya sido considerado correctamente. Ustedes saben que los studs son altamente solicitados a fatiga por el deslizamiento cíclico que se genera por las cargas vivas debido a las cargas vivas cuando el hormigón trata de deslizarse respecto del acero por la acción de esa carga. A su vez, los arrastramientos en K generan una particularidad también que me hace sospechar sobre una distorsión inducida, es que la carga fue asimétrica. Y cuando la carga es asimétrica, el arrastramiento en K tira hacia adentro la viga, porque una viga desciende en forma diferencial respecto de la otra. Fíjense, el pandeo del lateral de la viga metálica y la desconexión total a corte. Además, otra patología que se encontró bastante burda es que la protección cerámica de la soldadura no
no fue retirada. Acá se puede ver claramente en la foto inferior el cerámico, cosa que eso indicaría una construcción más que desprolija e inadecuada. Y este es el gráfico, quiero mostrarles cómo afecta un delta P. El delta P es una carga cíclica generada por el deslizamiento cíclico hormigón-acero, generada a su vez obviamente por las cargas vivas o el paso del tren, que genera fisuras o iniciaciones. Ya si hay además un proceso de soldeo inadecuado, como aparentemente existe, fíjense, las uniones soldadas tienen poros, falta de fusión, ¿sí? Si además a eso se le suma un proceso de fatiga, es categoría C, para que tengan una idea, es solo un rango, un delta P de 80 megapascales, un delta sigma de solo 80 megapascales para aceros que tienen carga estática de 150, si es de 240 megapascales o mayores si son de mediana resistencia, ¿no? O sea, estos son puntos, es conocido que el estud o la unión a corte hormigón-acero se ve afectada en estructuras sometidas a carga cíclica. Así que es muy probable que un proceso de daño acumulado, que aparte explicaría la baja carga y los años de servicio, porque esta estructura tiene 10, 12 años de servicio. ¿Por qué falló hoy y no al principio de su servicio? Bueno, lo más probable es que haya habido algún proceso de daño acumulado por fatiga, que explicaría la final, el último tren fue el último paso, la última carga cíclica que generó fallos sistemáticos en los studs, y al fallar los studs directamente hay un cambio, una disminución abrupta de la inercia tanto vertical como transversal de la sección hormigón-acero, trabajan ya separadamente, y además la cabeza comprimida de la sección de acero deja de estar arriostrada, lo que explicaría el pandeo lateral torsional que se ve en la foto. Perdón. Lecciones aprendidas. La probable causa principal del colapso parece encontrarse, digo parece en potencial porque, repito, está en proceso de investigación por calificadas profesionales. Parece encontrarse en la pérdida de composición estructural, acción mixta, hormigón-acero, y el posterior y consecuente pandeo lateral torsional de las vigas de rigidez metálica. Es probable que un proceso de daño acumulado por fatiga haya afectado a las susceptibles uniones soldadas stud-vigas, que a su vez, si esas uniones soldadas tienen problemas o defectos de ejecución, poros, falta de fusión, las hacen más susceptibles aún, son iniciadores de fisuras, lo que explicaría los años de servicio previo al colapso, como les decía anteriormente. Adicionalmente, dichas uniones presentan anomalías en su ejecución. Otros factores concomitantes que pudieron contribuir a la falla en mayor o menor medida: localización inconveniente del empalme soldado de las vigas de rigidez en alto rango tensional, defecto generalizado en las uniones por soldadura, infradimensionamiento a fatiga de la cantidad de studs, disposición anómala, eso se ha encontrado, distorsión inducida fuera del plano y constricción lateral. Repito, el arrastramiento en K por asimetría de cargas genera un tiro hacia adentro cíclico en cada paso de carga. Eso genera distorsión inducida que fatiga las uniones, ¿sí? Las uniones ala-alma y los empalmes, y posiblemente también fatigue la unión stud-hormigón. Perdón, la unión stud sección de acero, o sea, la unión hormigón-acero. Hay una aparente inadecuada rigidez de los arrastramientos en K, se ven endebles los arrastramientos internos. Tensiones residuales por soldadura. Daño acumulado por fatiga de alto ciclaje, esto es de muy alta probabilidad.
y eventualmente un daño acumulado por fatiga de ultrabajo ciclaje por un evento sísmico pasado. Repito, el daño acumulado por ultrabajo ciclaje generado por un evento sísmico empeora las condiciones de la fatiga de alto ciclaje. O sea, la acción de servicio va generando daño acumulado por fatiga de alto ciclaje, o sea, en el rango elástico. Pero un único evento agudo y agresivo como un sismo, que obviamente no lleve al colapso de la estructura, puede incrementar el daño y sumarse, ser concomitante, sumarse al daño acumulado por fatiga de alto ciclaje o de servicio. ¿Sí? Se ven las curvas de vida útil o de vida útil remanencia, cómo se traslada hacia la derecha y la curva de propagación de fisuras cuando hay un evento sísmico, aunque sea un evento de pocos ciclajes, pero en rango plástico, ¿sí? de alta degradación o de alto daño con menos de 100 ciclos. En general, las características de los aceros utilizados en estructuras nuevas son adecuados, tanto en tenacidad como en resistencia. Eso es por lo que le decía de los cambios en los reglamentos. No creo que esté allí el problema. Hay ciertas dudas con la calidad del hormigón, sobre todo el hormigón de segunda etapa. Lamentablemente esta estructura no tenía redundancia estructural, es una estructura de vigas gemelas o vigas mellizas, como se llama, como se suele denominar, que son posibles, pero ante la falla de una, la estructura colapsa. O sea, no había el camino alternativo de cargas, un puente isostático, y además no tenía redundancia ni de elementos ni de camino alternativo de acción, que permita, es un criterio de diseño primordial en estructuras como en puentes, ¿no? Eso no quiere decir que haya que repetir por dos todos los elementos, sino que debe haber siempre un camino alternativo de las cargas, ¿sí? O sea, ante la falla de un elemento tiene que haber formas de que la estructura quede en pie, no colapse, puede quedar fuera de servicio, pero no colapsar. Eso se llama redundancia estructural y es un criterio de diseño que a la época donde se construyó esta estructura debería haber regido. Generar las causas del colapso o fallo, si bien poseen una causa preponderante, esto es una lección aprendida general, se explican por una concomitancia de factores, o sea, por más de una razón, aunque haya una primordial. La primordial parece ser la falla hormigón o falla de la unión a corte y hormigón-acero, pero no quiere decir que sea la única, ni que ante la falta de una de ellas pueda haber sido ocurrido que la estructura no colapse. Hay una primordial, pero muy posiblemente no sea la única. Y este parece ser también el caso, aunque esto deberá ser o no confirmado, esta presunción, en el dictamen forense definitivo. Bueno, vamos a otro caso reciente. Puente de Chirajara, en Colombia, colapsó durante la construcción, puente atirantado, en el año 2018. Falló un pilón, ¿sí?, durante la construcción por errores de diseño. Hubo fallecidos y heridos, lamentablemente. Bueno, es un puente de 286 metros de luz central, con vanos laterales de 80 metros, vigas de rigidez longitudinal y transversal de acero, ¿sí?, y losa de hormigón, pilón tipo perfil diamante, bastante usual, pero no usual como se construyó, ahora vamos a ver. Los brazos superiores e inferiores de hormigón armado, los brazos del pilón. Un tabique inferior de hormigón armado, que ahora vamos a ver que esto sí no es usual, para tomar las fuerzas de desvío. Y fundaciones tipo caisson o monopila de hormigón armado. Lo usual
es que para tomar las fuerzas de desvío, este es en el círculo este verde o esta indicación verde, haya una losa fuertemente armada o postezada para tomar el esfuerzo de desvío al nivel de la fuerza de desvío, cuando existe el quiebre del diamante. Bueno, se ha decidido en esta estructura, en vez de tomar la acción de desvío con una sola estructura al nivel del desvío, con un tabique. Una losa sí, pero un tabique concomitante, un tabique que también se suponía que iba a tomar carga. Extrañamente, en la dirección transversal, o sea, longitudinal del puente, había mayor postezado que en la dirección transversal, que sería la que tomaría la fuerza de desvío. O sea, hubo un tiro insuficiente de postezado para tomar la totalidad de la fuerza de desvío. Acá vemos las superficies de falla de la armadura tesa y no tesa y vemos que hay un proceso dúctil, ¿sí?, de copa y cono. Eso indicaría que hubo un desplazamiento importante la armadura llega a fluencia, sobre todo la armadura no tesa. La tesa tiene poco plafón, pero la no tesa tiene un alto plafón de fluencia. Estas superficies de falla son claras, copa y cono, con labios, son superficies de fallas dúctiles, lo que explicaría un alargamiento del acero y por ende un desplazamiento lateral que incrementaría las fuerzas, que incrementaría la inestabilidad hasta que la estructura directamente colapsó por inestabilidad de esa unión. Pero acá se ve claramente labios y una rotura del tipo dúctil, lo que obviamente es a costa de un alargamiento de importancia y por ende de un desplazamiento lateral de los brazos de importancia. Fíjense esto qué interesante. La línea negra es como se supuso que iban a ser repartidas las deformaciones entre el tabique de hormigón y la losa de hormigón. Y un análisis posterior, un análisis forense, se demostró de que en realidad toda la carga, o la gran parte de la carga, es absorbida en los extremos, en los niveles superiores, como uno podría esperar. Pero bueno, la suposición es la línea negra, la realidad es la línea blanca en deformaciones. La suposición es la línea negra en fuerzas distribuidas, como si fuese uniformemente distribuida. La realidad fue que la acción es absorbida principalmente, o la acción es generada principalmente en la zona superior, y la losa, el postezado de la losa y el armado de la losa fue insuficiente para tomar esa deformación. Hubo alargamiento, el alargamiento generó desplazamiento lateral de los brazos y por ende inestabilidad hasta que la estructura colapsó. Lecciones aprendidas. Disculpe que van un poco rápido, pero son unos cuantos casos. La causa principal del colapso de la estructura fue un proceso progresivo de inestabilidad de uno de los pilones, tipo diamante, debido a un incorrecto diseño y dimensionamiento estructural para absorber los esfuerzos de desvío. Las superficies de fractura de la armadura demuestran un proceso de fractura dúctil, con la consecuente excesiva deformación transversal de los brazos del pilón. Este hecho fue corroborado analíticamente en el análisis forense ejecutado. El diseño del pilón fue inusual. El aporte del tabique para absorber las fuerzas de desvío fue de baja consideración y fue muy sobreestimado en el diseño y dimensionamiento estructural. Un diseño más adecuado para absorber el desvío hubiese sido una losa transversal suficientemente postezada para absorber la totalidad de dichos esfuerzos a nivel de la losa, a nivel donde se genera dicho desvío. Diseños inusuales son a veces bienvenidos, pero deben ser profundamente analizados, más allá de lo habitual. Esto también es una enseñanza que ocurre
En esta charla no he dado el colapso de las pasarelas del Hotel Regency, que fue un cambio de un detalle constructivo clave, pero que son posibles. Es más, innovaciones o cambios de diseño son, o no someterse siempre a lo habitual es posible, pero en esos casos hay que ser muy profundamente, hay que analizar muy profundamente la estructura. Lo vamos a ver también en el último caso. Y también lo que ha ocurrido acá es que hubo un problema en la revisión por pares, ¿sí? O sea, no hubo una correcta revisión. Hubo todas las barreras que tiene que tener estructuras, la ingeniería y la construcción de este tipo de estructuras también han fallado, ¿sí? Revisores de construcción y revisores de ingeniería. Puente Nanfangao. Puente Nanfangao colapsó con el paso de un camión, una carga mínima también en Taiwán. Puente de Arco, en el año 2019. Fíjense, todos casos nuevos, 40 años después del puente Point Pleasant. Causas principales de la falla: larga exposición en ambiente salina, que produjo la corrosión de los cables de suspensión, y un largo periodo de vibración inducida por la acción del viento. Ustedes saben que el viento generalmente no genera fatiga en estructuras, pero sí puede en las estructuras, pero sí puede, o las estructuras principales, o las estructuras metálicas, de vigas y losas, pero sí pueden generar fatiga por vibración inducida en cables, sobre todo en los anclajes de los cables, que es lo que aquí pasó. 6 personas muertas y 2 heridos. Este es el puente, un puente de 140 metros de luz, suspendido, atirantado, de 15 metros de ancho y 18 metros de altura. Colapsó luego de 20 años de uso. De vuelta, estructuras que están diseñadas, entre comillas, correctamente, o no diría correctamente, o por lo menos son seguras en el día de la inauguración. Seguramente este puente fue probado con una carga muchísimo mayor, probado previo a la inauguración, muchísimo mayor, con la que finalmente produjo el colapso, que la carga que pasa, que es sistemático en todos estos colapsos, es una carga mínima y un hecho concomitante. Obviamente, posiblemente si no hubiese pasado ese camión ese día no hubiese colapsado, pero hubiese colapsado al próximo paso. Es un hecho necesario, pero obviamente no explica la causa, ni de casualidad. Bueno, la secuencia del colapso: un largo proceso corrosivo sobre cables, ambiente marino, fatiga inducida por la vibración debido al viento, lo que se conoce como vortex shedding, ¿no? Paso de un camión al momento del colapso, hecho concomitante de menor cuantía, pero concomitante al fin. Y de vuelta acá hubo un evento sísmico que no está clara su incidencia el día anterior, en un lugar no tan cercano, pero no tan lejano también, de baja intensidad. No está claro si tuvo algún tipo de incidencia o no en el colapso. Pero es un hecho a investigar. Bueno, la secuencia del colapso es la típica secuencia en dominó. Empiezan a fallar cables, ¿sí?, hasta que el puente deja de tener la suficiente sustentación y el sistema estructural falla y la estructura colapsa. Repito, en el momento del colapso justo pasaba un camión. Los muertos creo que tienen que ver con gente que estaba por debajo del puente en una embarcación. Efecto dominó: secuencia incontrolada de fallos sucesivos, fallos de cables, hasta que la estructura falla en su totalidad. ¿Tiene redundancia estructural esta estructura? Y
en realidad no, por el efecto dominó, o sea, tiene muchos cables, pero ante la falla de uno, el próximo también falló y el próximo también falló. No falló por un solo cable, pero sí el primer cable generó un efecto dominó, una secuencia de colapso e hizo fallar la estructura. Por ende, es de considerar que esta estructura no tenía una real redundancia estructural como suelen tener o se suele exigir en puentes atirantados o suspendidos, donde ante la falla de un cable o ante la falla de un tirante debería haber un camino de vuelta, un camino alternativo de cargas. Sobrecargado, pero sin que se produzca el colapso, por lo menos que no se puede haber un fuera de servicio, pero en un colapso tan catastrófico. Entonces, lecciones aprendidas. Las causas principales del colapso fueron la prolongada exposición, 20 años, en un ambiente de alta salinidad, alta agresividad corrosiva, y un largo proceso de fatiga inducida por vibraciones debido al viento, generándose el nocivo proceso de corrosión bajo tensión cíclica. Fíjense, de vuelta, corrosión bajo tensión y cíclica. Ustedes saben que los cables son estructuras cuyos aceros son susceptibles, como los cables de pretensado. O sea, imagínense un cable de pretensado, un cable como siempre, de aceros de altísima resistencia, sometidos a un ambiente marino y con cargas cíclicas, o sea, con cargas cíclicas. La típica corrosión bajo tensión, pero cíclica. El peor de los mundos. La tensión generada por el cruce del camión en el momento del colapso fue probablemente el último hecho concomitante. Como hecho a destacar, el día anterior al colapso, un sismo de magnitud 3.8 azotó la zona de Shilan, cerca del puente. Su posible influencia, como les decía, no está claramente determinada, o por lo menos yo no la conozco. La corrosión bajo tensión estática o cíclica en aceros susceptibles, como en los de los cables, es un factor crucial que puede derivar en inesperados y catastróficos fallos. El acero del puente Point Pleasant también es un acero susceptible a corrosión bajo tensión estática o cíclica. Los aceros de baja resistencia son menos susceptibles, ¿sí? Son muchísimo más tenaces. Una vez más, la concomitancia de factores de largo plazo sobre elementos de fractura crítica, los cables, y sin redundancia estructural, deriva en un colapso catastrófico. Muy bien. Después, obviamente, al final de la charla, vemos cualquiera de los, o repasamos cualquiera de los colapsos que quieran ver en las consultas, o si no, luego, después de la charla, va a haber también posibilidad de preguntar y yo muy gustosamente les responderé vía mail. Bueno, el puente de memoria del sargento Cossens en Canadá falló, aunque no totalmente, y descendió 2 metros su tablero. Puente narco, atirantado, con barras, no con cable, con hangers. El puente ante el colapso, o después, porque después se arregló, se hizo, es más, se hizo una composición estructural de hormigón acero post falla. La causa principal de la falla parcial, si no hubo un colapso total, fue la fractura inducida por fatiga de 3 barras de acero de suspensión, 3 hangers. Por suerte, de vuelta hubo un paso de un camión. Fíjense que siempre es una acción concomitante y última, pero no la real causa de la falla. Y esto explica un poco la primera lámina, o una de las primeras láminas que les mostré, donde la fatiga y los procesos de degradación por corrosión fatiga son los principales en causas de fallas de puentes de acero. Después vamos a ver un puente de hormigón. No se registraron muertos y un fuera de servicio temporal. Bueno, la estructura es un puente narco de 107 metros de luz, con largueros secundarios, vigas de piso, floor beams, y el sistema principal de arco en acero, un cajón, y elementos suspensores
de acero también. ¿Qué pasó aquí? Esta es la sección del cajón, del arco, y la barra estaba fijada, no tenía posibilidad, no tenía una articulación, o sea, una rótula en esta unión, por lo que no solo permitía cargas supuestamente axiles, que son las que seguramente ha considerado el diseñador, pero que en realidad ocurren cargas, como les dije también en una de las primeras láminas, accidentales o secundarias de flexión cíclica que genera fatiga y por ende la rotura de la unión. ¿Por qué? Porque hay cargas asimétricas que generan este proceso de fatiga, ¿sí? Al no permitirse el giro con una doble rosca y sin rótula en esta unión, que además está inserta dentro del arco, o sea, no es posible inspeccionarlo, también otro error. Se generó un proceso de fatiga por deformaciones cíclicas que generan momentos secundarios espurios o no deseados en la rosca, que es un alto concentrador de tensión. Entonces, el elemento estaba calculado por una tensión uniforme axial de tracción, pero la realidad es que había otra que era cíclica. Esta también es cíclica, obviamente por el paso de la carga, no por el peso propio. Pero esta es totalmente cíclica porque se debe al paso asimétrico de carga. Que se generó una fisura, ¿sí? Y la falla de 3 anclajes o de 3 barras. Abajo también tenía el mismo problema, aunque no falló abajo en la unión con el tablero, del hanger con el tablero, pero también una unión totalmente rígida que no permite ningún tipo de giro. Esto es una simplificación que puede hacerse en el cálculo estructural, pero no en el diseño del detalle constructivo, porque las tensiones secundarias por rotaciones existen, sobre todo si además tenemos una viga totalmente empotrada al suspensor. Tal es así que 3 fallaron, pero se descubrieron fallas en varios más, una vez que se fue a rehabilitar, y las fallas y las fisuras además se hizo un análisis y databan de años y años de procesos de fatiga inducida por deformación. Acá se ve claro procesos de iniciación, propagación y luego falla. Cuando una fisura se propaga, puede fallar por 2 razones, luego la pieza. O porque la fisura llegó a un valor crítico, fractomecánicamente crítico, y ya no es capaz ese acero y en ese estado tensional de absorber ese largo de fisura, o en materiales tenaces o en aceros tenaces, porque la sección remanente, o sea, lo que queda entre comillas sano, es insuficiente para tomar la carga estática, que parece ser el caso. O sea, un proceso de propagación por fatiga debido a cargas cíclicas, y el día del paso del camión, la sección remanente no fue capaz de absorber esa última acción. A su vez, después hubo un proceso en dominó y fallaron 3. Por suerte, esta estructura sí tenía cierta redundancia estructural, quedó realmente dañada, 2 metros de flecha, pero se pudo rehabilitar. Acá se ve también todo el diseño. Esto no fue causa de la falla, pero fíjense lo que encontraron. Fíjense la fisura que encontraron en la unión entre las vigas secundarias y las vigas principales. Lo que indica que hay un proceso, lo que indica por suerte un acero tenaz, pero un diseño no pulido, ni mucho menos a fatiga. Y este puente tenía 40 años de servicio de vuelta, desde el año 67. Bueno, tiene la excusa quizás de que todavía la fatiga y la fractura no estaba incorporada en las normas de diseño, como recién les comentaba, que se empezaron a incorporar post colapso de Point Pleasant en la década del 70, con avances sucesivos hasta ahora. ¿Sí? El criterio de fatiga infinita y fatiga finita es recién del año 2009.
en Ashton. Entonces, lecciones aprendidas. Las uniones inferiores de las barras de suspensión causaron indeseables e inesperadas tensiones por flexión cíclica que generaron fatiga en las barras, llevándolas a su fractura. La parte roscada de la barra se encontraban ocultas para su inspección. El acero de las barras de suspensión poseía una inadecuada tenacidad fractura para bajas temperaturas. Aunque era buena la tenacidad, pero era para bajas temperaturas, que fue otro hecho concomitante, era obviamente bajo, es un acero de alta resistencia como cualquier barra de tracción. Con lo que la moraleja es no usar ese tipo de unión o ese tipo de elemento estructural, es mejor usar un cable. Inadecuadas tareas de inspección y mantenimiento no previeron la falla. En general, el fenómeno de fatiga no se abordaba correctamente previo a los años 70. En estructuras sometidas a carga cíclica, simplificaciones usuales y hasta conservadoras, válidas únicamente en estructuras sometidas a cargas predominantemente estáticas, pueden derivar en tensiones secundarias ignoradas o subestimadas que pueden iniciar fisuras que luego son propagadas por fatiga. Esas simplificaciones en cargas en estructuras como galpones, por ejemplo, que tienen cargas predominantemente estáticas, pueden iniciar fisuras, pero después no existe la fatiga o la carga cíclica para poder propagarlas. Ahora, en esas simplificaciones que pueden generar subestimación de tensiones secundarias, que pueden generar plastificaciones locales y que pueden iniciar fisuras, si luego la estructura como un puente tiene cargas cíclicas, como lo es un puente, esa fisura luego se propaga hasta la falla. ¿Cuándo? Muchos años después la prueba de carga estática. Por eso las pruebas de carga son solo una foto y tienen una utilidad limitada en la rehabilitación de estructuras de este tipo. La tenacidad de fractura es una propiedad esencial de los aceros que debe ser correctamente elegida a las temperaturas por debajo de la mínima de servicio esperada, sobre todo en los elementos de fractura crítica. Bueno, esto ahora está claramente indicado en las normas y códigos. Eurocódigo, AASHTO, AREMA y demás. CIRSOP. Como otras tantas veces, el fenómeno de fatiga en elementos de fractura crítica produjeron la falla de un puente. Trabajos inadecuados de inspección derivados del diseño inconveniente de detalle constructivo es otro factor usual en este tipo de fallas. Problemas de mantenimiento. Bueno, veamos este otro caso. Voy uno tras otro, disculpen repito, por lo extenso que es la charla. Puente sobre el río Nipigón. Este es un puente que también, este es un fallo parcial. ¿Sí? Lo elegí no tanto por lo magnífico, no catastrófico, sino por lo espectacular de la falla, sino por lo interesante de la falla. En Canadá, falló durante servicio. Puente atirantado. Causas principales: fractura de un apoyo abulonado debido a un proceso de fatiga de deformación plástica de bajo ciclaje. Fíjense lo que fue. Fractura de un apoyo de anclaje, ¿sí? Un puente que está anclado, o sea, que las pilas están ancladas en un apoyo a través de los cables, ¿no? Por un proceso de deformación plástica de los pads. Consecuencia: no hubo muertos ni heridos, hubo un fuera de servicio temporal, la estructura subió porque falló el anclaje, o sea, tuvo una deformación vertical ascendente de 60 centímetros. Bueno, ¿cuál es el sistema principal? Este es el anclaje, está en el círculo rojo, ancla a su vez la pila, ¿sí? Es un puente de 252 metros totales, y bueno, este apoyo es un apoyo de apoyo tanto de acción vertical descendente como ascendente. Está formado por una placa base, ¿sí? Con tope y pernos que unen el aparato de apoyo con la viga principal metálica. Claro, cuando la carga está del lado izquierdo, llamémosle, de este gráfico, el apoyo apoya, valga la redundancia, pero cuando está del lado derecho,
tracciona. Y como esa carga es cíclica, hubo tracción cíclica en ese apoyo. De vuelta, fatiga sobre un elemento estructural crítico. O sea, esta carga, uplift, no es estática, es cíclica, debido al paso de la carga viva en la posición B. Hubo otro problema también concomitante, que fue no usar elementos o fíjense un pequeño detalle, ¿no? Que es una arandela cuña. Al no ser utilizadas arandelas planas, hubo un efecto de palanca indeseado, ¿sí? Debido a que debido al giro de la estructura. La acción no era perfectamente axial, sino que se generaba una excentricidad que generaba flexión sobre los pares. Además de una incorrecta distribución, que fue la principal causa de la falla. ¿Por qué la incorrecta distribución? Por la flexibilidad de la placa base. ¿Sí? La placa base no era lo suficientemente rígida y lo que se suponía que iban a tomar uniformemente o razonablemente uniformemente todos los pernos, la realidad es que los pernos internos tomaban mucho mayor carga que los que los bulones externos, y eso hizo un proceso de plastificación cíclica, ¿sí? O sea, hubo una acción cíclica sobre esos pernos hasta la falla. Una vez que fallan los internos, fallan los externos y falla todo el puente. Acá se ven todos los elementos. Finalmente, los externos no han fallado, pero todos los internos han fallado. Primero los más internos y luego los demás. ¿Y por qué? Porque no hubo una correcta dimensionamiento del espesor o de la rigidez de la placa base para poder determinar, para poder uniformizar lo más posible la acción sobre los bulones. Ahora, si esto fuese una columna o un elemento de atracción estática, bueno, algunos se deforman más que los otros, puede llegar a fluencia o pasar fluencia a algunos pernos y otros no, pero la carga luego es estática. Acá el problema es que luego la carga de anclaje o la restricción que debería generar el anclaje debido a las acciones del paso de la carga viva era cíclica por la naturaleza viva de la acción. Entonces, lecciones aprendidas. La causa principal de la falla fue un proceso de fractura progresivo debido a la fatiga de bajo ciclaje en un grupo de bulones de anclaje extremo. Los bulones eran de alta resistencia A490, fallaron a lo largo de varias semanas bajo un proceso de tracción cíclica. El diseño del anclaje fue incorrecto, la rigidez, ¿sí? Y la suposición de uniformidad sobre ello. Repito, si esa falta de uniformidad hubiese ocurrido en tracción estática, no hubiese fallado. Pero acá la tracción era cíclica. Otros factores que han contribuido a la falla fueron las acciones de palanca, la acción de palanca, perdón, debido a la flexibilidad de la placa base que generó una distribución inadecuada de tracción sobre los bulones y flexión, o sea, tracción cíclica y flexión cíclica. El peor de los mundos para un perno. Incorrecta instalación de los bulones y del apoyo y muy baja temperatura, otro hecho concomitante, que quizás hubiese ocurrido en otro momento si no la falla. O sea, 16 grados bajo cero. El grupo de bulones falló bajo una tracción cíclica significativamente menor, un paso de un camión, a la tracción máxima de diseño. Nuevamente, una acción cíclica de menor cuantía generó la falla respecto de una tracción máxima de diseño estático. Una vez más, un proceso de fatiga de acciones sensiblemente a la máxima estática de diseño producen la falla. En este caso, otros factores concomitantes crearon una distribución no uniforme de cargas y un progresivo fallo del grupo de bulones que finalizó con una falla total del anclaje y un fuera de servicio del puente. La tracción cíclica en bulones y barras roscadas, fatiga de alta o baja ciclicidad, fundamentalmente si son elementos de fractura crítica, estos lo son, es un factor crucial que requiere de un extremo cuidado en el diseño de detalles constructivos.
Veamos otro caso de un puente atirantado peatonal, en este caso, que falló por fatiga. El puente Martín Olave-Sabo en el año 2002 en Estados Unidos. No hubo muertos, el puente no colapsó tampoco. La causa principal fue la propagación por fatiga de fisuras iniciadas en los diafragmas de anclaje, ¿sí?, en esta zona, debido a fatiga inducida por el viento o por vibración inducida por el viento, que indujo fatiga en los elementos de unión. No se registraron muertos ni heridos y un fuera de servicio temporal. La estructura, bueno, era un puente peatonal anclado, ¿sí?, y las anclajes que han fallado son la unión de los cables de retenida contra el pilón metálico. Tramo principal es 65 metros de luz, es una estructura principalmente soldada en acero, de acero soldado, perdón. Este es el anclaje y este es el detalle crucial que generó la falla. La terminación del cordón de soldadura entre el ala del pilón, que es esta chapa, y el cáncamo de anclaje. Acá hay alta concentración de tensiones que inició fisura y de luego esa fisura se propagó por fatiga debido a la vibración inducida en los cables por el viento. Esta es en el extremo inferior, una situación no similar, pero también es un punto crítico, y este es el detalle ya real de este detalle. Voy a poner el puntero láser acá. Este detalle es el clave. La terminación de este cordón con el ala de la viga metálica que forma el pilón. Fíjense cómo quedó el cáncamo, o la placa, o el diafragma de anclaje. Fallaron dos. ¿Cómo se sabe que fue por fatiga? Ahora lo vamos a ver. Pero acá, en un modelado por elemento finito, se puede ver el concentrador. O sea, el concentrador es el iniciador de la fisura. Repito, si la carga hubiese sido luego cíclica, estática, no hubiese colapsado. Pero hubo un proceso de vibración inducida por el viento sobre los cables que no generó un problema en los cables, pero sí generó un problema en la placa de unión. Se inició en la concentración y luego se propagó. Acá se ve la fisura iniciada en otro, porque fue sistemático el problema. En dos colapsaron o dos fallaron y los demás no, por eso no colapsó totalmente el puente, pero se encontró fisuras en todo. Bueno, y acá se ve claramente el proceso. Suave y brillante, propagación. Rugoso y opaco, fractura frágil. Post alcanzar el valor crítico o por sección remanente insuficiente. En realidad, si la sección remanente insuficiente, puede haber un proceso rápido, pero dúctil, ¿no? Dos placas han fallado. Bueno, lecciones aprendidas en este caso. La causa principal de la falla fue un proceso de fatiga por vibración inducida por el viento, que derivó en la fractura frágil de dos placas de anclaje de dos tirantes con el pilón. La terminación del pie de la soldadura de filete de la unión placa de anclaje ala del pilón es un detalle de muy baja performance a fatiga. Según AASHTO, es calificación E o E', de solo 18 megapascales de rango o de umbral de fatiga. Una vez más, un proceso de fatiga de un detalle crítico de baja performance a fatiga produjo la falla estructural con acciones sensiblemente menores a la diseño, solo la vibración del viento. La estructura no colapsó dado que poseía redundancia estructural y este fue un factor clave. Sí, fallaron dos tirantes, pero con el resto la estructura quedó en pie. Este caso sí tenía redundancia estructural, sí tenía camino alternativo de cargas, y acá puede verse la importancia extrema que tiene la redundancia estructural
en el diseño de estructuras como puente. Aunque este es un puente peatonal, donde la carga viva no genera en general fatiga, lo que generó acá la fatiga es una acción del viento inducida sobre los cables. Y no sobre el propio cable, sino sobre el anclaje, que es donde afecta mayormente la vibración inducida por el viento a los sistemas de atirantamiento o suspensión. En estructuras sometidas a cargas cíclicas, un pequeño, entre comillas, error de diseño, yo no sé si es tan pequeño es en magnitud, pero no en valor o en cuantía, puede derivar en fallos catastróficos o fueras de servicio. En puentes atirantados y suspendidos son estructuras particularmente susceptibles a efectos aeroelásticos producidos por el viento, que pueden derivar en procesos de fatiga inducida o eventualmente también inestabilidad aerodinámica. Aunque es otro fenómeno, pero ya lo conocemos desde Tacoma. Lo que puede. Bueno, veamos los dos últimos casos. Puente de la Interestatal 35 en Minneapolis, cayó en el año 2007, un puente vial, muchos muertos en Estados Unidos, fíjense, el año 2007. Construido en el 67, o sea, 40 años de servicio, y luego colapsó. Causas principales: errores de diseño, inestabilidad por desplazamiento lateral de una chapa nodal, falta de redundancia estructural, de vuelta, inadecuadas tareas de inspección y mantenimiento. 13 personas muertas y 145 heridos por los autos que han caído al río, ¿no? Acá no marqué en negrita, pero la causa principal es justamente el desplazamiento lateral de la chapa nodal. Puente de Trucis, o sea, un puente reticulado de varios tramos, y el tramo principal tiene 370 metros de longitud, compuesto de hormigón acero, y esta placa nodal es la causa de la falla. ¿Por qué? Por la enorme esbeltez que tenía. Acá hay un análisis por elementos finitos post-colapso. En la figura superior pueden ver que ya desde el inicio, ¿sí? Desde el origen, desde el diseño, había una plastificación parcial que no generaba la falla, pero que indicaba de que había algún problema de espesor de esa chapa nodal, sobre todo porque acá las barras son de tracción y de compresión. Convergen una de tracción y una de compresión. La de compresión es la que generalmente generó el pandeo de la chapa. Hecho concomitante, se fue repavimentando, la estructura empezó a generar mayor carga permanente, ¿sí? Entre los años 77 y 98. Y luego el hecho concomitante final, el día del colapso, había una carga extraordinaria de mantenimiento, ¿sí? Arriba del tablero, que generó el último hecho que generó la falla. O una vez más, hechos concomitantes que suman o que se adicionen a una causa principal, que es el error de diseño del espesor de la placa nodal. Fíjense esta foto, cómo quedó el puente. Fíjense que los elementos finitos describen perfectamente el shift, o sea, el desplazamiento lateral de la placa nodal. Pero esta foto aparte es especialmente llamativa porque alguien la sacó. Y si alguien la sacó, alguien vio ese desplazamiento, o lo tuvo que haber visto alguien de mantenimiento, e incorrectamente no lo especificó bien en los protocolos de inspección. Porque si alguien sacó esta foto, es porque esta foto, acá se ve un claro pandeo, o por lo menos un desplazamiento lateral por inestabilidad. No hay que tener además demasiado buen ojo para ver que esa chapa nodal es bastante esbelta, ¿sí? o claramente esbelta. Pero además tenía un desplazamiento notorio, y en el proceso de inspección fue sacada la foto, pero no fue correctamente, entre comillas, denunciada. Eso también demuestra un proceso ineficiente de inspección y mantenimiento. Este es el hecho concomitante. Justo la barra que falló está debajo de la carga de mantenimiento, o sea, una acumulación de piedra y un camión en el momento de la falla. Pero no es la causa, es un hecho más.
La causa es el error de diseño, la repavimentación como secundario y este último caso. Pero el principal es el error de diseño del espesor de la placa de unión. Luego se detectaron, no fue causa de la falla, pero un montón de la NTS, la Alianza Americana, perdón, la reguladora del transporte americano ha detectado un montón de fisuras por fatiga en el puente post-colapso, lo que indica que también eso puede extrapolarse a un montón de estructuras existentes. Hace poco se detectó en un puente Puente Narco, Puente Narco y Tensor una fractura en un tensor en un puente sobre el río Mississippi que llevó bueno, ahora está, por suerte era redundante, pero había sido inspeccionado y esa fractura también había sido detectada y no correctamente denunciada. Entonces, lecciones aprendidas. Que ahora tenemos. La causa principal del colapso fue la inestabilidad por deformación lateral de una chapa nodal debido al incorrecto diseño de su espesor. Nodos y uniones son calificadas como elementos de fractura crítica, sea de tracción o de compresión, independientemente de sean zonas de unión o compresión, de tracción o de compresión. O sea, ¿qué quiero decir? Que todas las uniones, sean de elementos traccionados o de elementos comprimidos, son de fractura crítica. Los elementos comprimidos no son de fractura crítica y los elementos traccionados sí son de fractura crítica, obviamente si llevan la segunda condición es que llevan a la falla de la estructura. Hechos adicionales ocurrieron durante la vida de servicio, repavimentación y particularmente en el día del colapso, cargas concentradas, que contribuyeron a la falla, pero la causa principal del colapso fue el inapropiado diseño del espesor de dicha chapa nodal. Esa es la causa principal. Falta de redundancia estructural, si no hubo un camino alternativo de cargas. Ante la falla de una sola unión, la estructura colapsó. Otro error. Falla en la revisión de ingeniería por parte de terceros, porque ese espesor, la verdad que en el año 67 ya se conocía de que ese espesor era inadecuado, a la vista parece ya inadecuado para tomar cargas de compresión. Inadecuadas tareas de inspección y mantenimiento. Inadecuada atención a las distorsiones o abombamiento de chapas nodales durante las inspecciones. Porque alguien sacó la foto, como les decía. Si alguien sacó la foto, alguien vio esa distorsión y ese shift, ese desplazamiento, y no lo denunció correctamente en los protocolos de inspección o en los formularios de inspección. Si bien no fue la causa del colapso, se detectaron muchas fisuras por fatiga durante los trabajos de inspección previo al colapso. La redundancia estructural, caminos alternativos de carga, elementos múltiples o hiperestaticidad es un criterio esencial de diseño. En general, nudos y uniones son elementos de fractura crítica, por lo que deben ser especialmente inspeccionados durante la vida útil de un puente. Bueno, y veamos el último caso. Puente peatonal en Miami, el año 18 colapsó y murieron 6 personas durante la construcción. Este sí es un puente de hormigón postezado. Un puente símil atirantado, porque en realidad las estructuras no requieren de los cables de los tensores para ser autosustentables. Causas principales: análisis estructural deficiente de las etapas de construcción, subestimación de la demanda y sobreestimación de la capacidad de corte de una junta fría crítica, falla en la correcta ponderación de la gravedad del estado de fisuración previo al colapso. Se detectaron previo al colapso fisuras 40 veces más anchas que las admisibles. Falla en los controles por pares de la ingeniería de diseño y de construcción. 6 muertos y 10 personas heridas. El chairman de la Junta Nacional del Transporte indicó que errores de diseño, una inadecuada revisión por terceros y un incorrecto juzgamiento de la situación previo al colapso llevaron a este colapso catastrófico.
Esto lo dice la autoridad máxima de la Autoridad de Transporte Americana. ¿Cómo era esta estructura? Una estructura principal de 53 metros, que se construía primero la losa inferior, la losa superior. Estas diagonales son de hormigón postezado y tiene juntas frías, que es la causa de la falla, entre la retícula de corte y las cabezas comprimida y tracción. Es esta unión la que falló, la extrema. Extrañamente es un puente reticulado en hormigón postezado. ¿Qué pasó? El puente se construyó con el método acelerado de construcción de puentes, se construyó en un costado, cerca, luego se trasladó hacia la posición final y se terminaba in situ. Bueno, se detectaron este nivel de fisuras que fueron estudiadas y se continuó con el montaje. Esta es esta diagonal 11, montante 12, y esta la junta fría, donde se detectó todo este tipo de fisuras, previo al colapso. ¿Qué pasaba? No había una rugosidad especialmente o ex profeso generada, cosa que es un error. Los cables, los tensores de postezado y un anclaje mediante armadura pasiva insuficiente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se sobreestimó la capacidad de transferencia al corte de esta junta fría. Además había pases para drenaje y demás que debilitaban la sección. O sea, un problema de diseño. O sea, sin rugosidad generada ex profeso, debilitamiento de la sección y un sistema de diagonal muy apaisada, extrañamente en hormigón postezado. Además, había distintos sistemas distintos estados de carga durante la construcción, ¿sí? Por ejemplo, mediante el transporte, los momentos se invertían porque había un voladizo, ¿sí?, que traccionaba esta diagonal. Y ahí es donde se generó el problema. Esta situación, que ya con el atiratamiento, que les digo no era necesario, pero sí con la segunda parte de la sección o de la viga, no se llegó con el puente completo. El puente falló durante la construcción en una situación preliminar a la construcción final. O sea, esta fuerza de contrabalanceo no existía porque todavía no existía este segundo tramo. Fíjense lo apaisado que era esta diagonal y la importante fuerza de corte que fue subestimada y que además fue sobreestimada la capacidad de tomar el corte de la junta seca. Cuando detectaron las fisuras, perdón, a ver si encuentro otra. Cuando detectaron las fisuras, ¿qué hicieron? Decidieron postezar in situ, ¿sí? Y eso lo que generó es, ¿con qué fin? Con cerrar las fisuras, entre comillas, con cerrar. Pero lo que lograron fue incrementar la fuerza amarilla de corte, y eso generó directamente el colapso de la estructura, porque finalmente falló por corte en la unión fría entre la diagonal y la losa inferior. O sea, quisieron resolver algo cerrando fisuras con un postezado y lo único que lograron fue abrirlas por corte, porque se aumentaba la fuerza vertical, pero también se aumentaba la fuerza horizontal, la de corte, la que llevó a la falla. O sea, por eso se habla de mal juzgamiento del problema. La causa principal del colapso fue la inestabilidad por deformación lateral de una chapa. No, perdón, esto.
Ah, no, acá tengo un error. Bueno, la causa principal del colapso acá fue el incremento que se generó en la fuerza de corte amarilla que se ve ahí, una vez que se generó el postezado para cerrar fisuras. Esa fue una decisión en el momento, en el día de la falla, clave y fatal, por un mal juzgamiento de la causa que generó esas fisuras, ¿sí? El otro problema es que ese mal juzgamiento pasó por la ingeniería de construcción, de diseño, por la ingeniería de construcción y por la ingeniería de revisión, ¿sí? Nadie determinó correctamente la causa de esas fisuras detectadas y aprobaron además la supuesta solución, que no solo no fue solución, sino que incrementó el problema, porque incrementó la fuerza de corte amarilla que ven en la imagen. Al postezar, en vez de cerrar, aumenta la fuerza naranja, que cierra las fisuras, pero también aumenta la fuerza amarilla de corte que las abre. Bueno, esto es incorrecto, no pertenece acá. Disculpen. Bueno, llegamos al fin. Conclusiones sobre las lecciones aprendidas. Del análisis de estos y otros colapsos y fallas estructurales ocurridos a lo largo de la historia y alrededor de todo el mundo, pueden obtenerse algunas conclusiones generales y de cierta sistematicidad. La causa de las fallas estructurales suelen poseer un motivo preponderante, pero en general no único, existiendo factores concomitantes que llevan en su acción conjunta a que una estructura falle, en tanto que ante la ausencia de uno de ellos, de estas causas, probablemente la falla no hubiese ocurrido. Hay uno preponderante, pero generalmente hay concomitantes. Problemas de comunicación entre las partes que conforman el equipo de diseño, construcción y revisión, fundamentalmente en tareas cuyas responsabilidades no se encuentran correctamente determinadas o claras, las que se llaman tierras de nadie. ¿De quién es el montaje? ¿De quién es el transporte? ¿De quién es el tesado? Bueno, cuando no está claramente determinado, esas interfaces suelen ser propensas a ocurrir problemas. Problemas en los métodos de montaje con acciones temporales, sin un análisis estructural profundo. De vuelta, lo que vimos recién en el puente de Florida. Asimismo, en estructuras auxiliares de construcción, andamios, torres de montaje y apuntalamiento. Estas estructuras secundarias, o que no son realmente secundarias, son tan importantes como la estructura principal, son a veces dejadas de lado de un correcto análisis y muchas veces son causa de fallas o de colapsos o de catástrofes durante las construcciones. Falla en los planes de control de calidad y revisión por parte de terceros independientes, lo vimos en prácticamente todos los casos. Errores en el diseño de detalles constructivos, los cuales poseen una fundamental preponderancia en la confiabilidad estructural durante la vida de servicio de una estructura e inclusive durante su construcción. Sí, hemos visto durante todos los casos errores de fallas en mayor o menor medida en detalles constructivos. Falta de redundancia estructural, también lo vimos en la mayoría de los casos, es un factor crucial y recurrente en los fallos y colapsos ocurridos. Inadecuados o inexistentes procesos de inspección y mantenimiento, también lo hemos visto. Las segundas barreras, ¿sí? Las segundas barreras por pares durante la construcción y las segundas barreras por pares durante los procesos de inspección y mantenimiento. Finalmente, el análisis de las causas de las fallas estructurales deja enseñanzas invaluables que permiten la mejor comprensión del comportamiento de las estructuras y con ello posibilitan el desarrollo y mejoras en los reglamentos y reglas del arte relacionados con las tareas de diseño, construcción y mantenimiento de estructuras. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Disculpen algún gaffe que haya tenido durante la presentación. Es una presentación larga y ambiciosa. Espero les haya sido amena
y útil, y estoy aquí para responderles todas las preguntas que deseen ahora o si no, posteriormente vía mail. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Martín, por la presentación. La verdad fue muy interesante. Voy a ir leyéndote algunas de las preguntas que fueron llegando. En primer lugar, Javier Olivo pregunta, ¿en Argentina existen puentes atirantados construidos con tirantes de barras de alto límite elástico? Y pregunta si estas barras normalmente tienen baja dificultad y si considera que tales soluciones tienen potencialmente riesgo que amerite investigarlas. Bueno, un abrazo a Javier, que es amigo. Desconozco específicamente si los hay, pero presumiblemente sí. Y en general sí, hoy hacer una estructura atirantada con barras en lugar de cables se puede hacer como siempre, ¿no? Pero la barra no permite tomar esfuerzos secundarios, tiene roscas en general, sus anclajes son más complejos, o sea, posibles son, es posible que existan, pero en mi opinión yo las evitaría. Pero que las evitase no quiere decir que no puedan ser usadas correctamente como siempre. Mientras uno haga un correcto análisis de lo que está usando, puede usarse cualquier cosa. Cualquier cosa, digo, puede usarse correctamente cualquier diseño estructural previsto, ¿no? Pero como dije en alguna de las láminas, cuanto más novedoso o más, entre comillas, contra natura sea la solución, mayor necesidad de análisis requiere estructural y de expertise. Perfecto. Una pregunta de Pedro Barahona dice, en un puente Bailey que se queda permanentemente, ¿qué tipo de mantenimiento habría que realizarle? En un puente Bailey, ¿qué cosa? Ah, que es permanente. Que queda Lo mismo que en un puente de otro tipo, hay que hacerle un mantenimiento, hay que hacerle una inspección, ver si hay fisuras, ver si hay roturas, ver si hay elementos faltantes, ¿sí? Una inspección sistemática y periódica para detectar las fallas previo a que ocurra algún fallo o algún colapso, valga la redundancia. No diría que algo especialmente o particular porque sea Bailey, si bien son estructuras que son previstas no para trabajar en forma permanente y hay que tener en cuenta si sus detalles constructivos tienen buena performance a fatiga, porque no son de uso. O sea, cuando uno está usando una estructura temporaria en uso permanente cíclico, no puede echarle la culpa a la estructura, sino quizás al incorrecto uso. Eso no quiere decir que no se puedan usar, pero si se usan hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Esta característica. Una consulta de Juan Ramírez dice, ¿los puentes metálicos están destinados a fallar por fatiga? Así sea a una edad mayor requerida por las normativas, ¿y cómo se puede proyectar su solución? No tienen un destino sine qua non. O sea, no, es más, los nuevos criterios de diseño, Ashto y Arema, toman vida infinita prácticamente, fatiga por debajo del umbral por la cual la fisura no se inicia, entonces si no se inicia no se propaga. O sea, los nuevos criterios de diseño hacen que los puentes metálicos sean seguros si siguen la normativa y si están correctamente calculados y diseñados, ¿sí? El problema en general está en los previos. Y previos tenemos miles y miles y miles. Cuando digo previos, previos a la década del 70. Eso no quiere decir que un puente mal diseñado actualmente no pueda fallar por fatiga. Sí, pero ya es un problema no de falta de falta de la vanguardia del conocimiento, sino de un error. Perfecto. Abraham Hidalgo pregunta, dice, el puente en Fangao, ¿los tirantes estaban compuestos por cables de postezado no protegidos? ¿No presentaban ni galvanizado, ni cera, ni vaina HDPE? No lo recuerdo exactamente, pero supongo que alguna protección tendrían, pero fue insuficiente, ¿sí? Porque estaban en situación de agresividad salina. Totalmente desnudos seguramente no estaban, porque si no hubiese fallado mucho antes. Pero la protección seguramente fue insuficiente.
Perfecto. Falló 20 años después. Jorge Ortega consulta. Para el diseño de anclajes de los tensores que llegaban al deck en posición angular y al recibir el incremento de la carga de corte, ¿se podría decir que estaba trabajando la falla de concreto? Para evitar este tipo de fallas, ¿sería adecuado desarrollar la fluencia del acero a través de la longitud de desarrollo? Sí, entiendo que se refiere al último caso. Sí, efectivamente, falló la junta seca o la junta fría entre la barra diagonal y el cordón inferior. En mi opinión, ahí hay un problema de diseño. O sea, viene mal barajado el diseño. Hacer un reticulado de hormigón postezado y con diagonales tan apaisadas, además, era muy difícil que llegue a una buena solución. Ya la solución, en mi opinión, esa es una opinión personal, ¿no? Ya era un poco tirada de los pelos, ¿no? O sea, ¿por qué no una solución metálica, sí? ¿Por qué tan apaisadas las diagonales? ¿Para qué hacer trabajar a tracción el hormigón, aunque sea postezado? ¿Sí? O sea, a tracción una diagonal, ¿no? Ahora, ¿podía haber terminado bien la historia? Sí, podía, sí. El problema es que además estaba subdimensionada la resistencia al corte de esa junta fría y estaba no correctamente contemplada la acción de corte que generaba el postezado. No la carga viva, acá la acción del corte la generó el postezado, el corte que llevó a la falla. Y además, para arreglarlo, incrementaron el problema. Todo salió mal. Bueno, como suele pasar en este tipo de colapso. Lo llamativo es que esto no pasó hace mucho, sino pasó hace poco, ¿no? Y en el primer país, el país más desarrollado del mundo. Pero bueno, son errores, todo el mundo puede cometer errores, esto no es no es una cuestión de marcar errores esta charla, sino de aprender lamentablemente de errores para no hacerlos en el futuro. No tomen esta charla como una crítica, sino como algo positivo, no desde el punto de vista positivo, sino para aprender, porque cualquiera puede, hasta el más avesado puede. De hecho, son las compañías de ingeniería más importantes del mundo. Totalmente. Una pregunta más de Juan Echagüe dice, en tu opinión, ¿cómo se forma un ingeniero forense? En general, la profesión se encamina generalmente por el diseño de estructuras nuevas o rehabilitación de estructuras existentes, pero ¿cómo se especializa uno en ingeniería forense? Bueno, no hay que yo sepa, por lo menos acá en la Argentina, cursos específicos del tema. Yo creo que lo que hay que saber muy bien en ingeniería forense es análisis estructural y materiales, ¿sí? No alcanza con saber diseñar, no alcanza con ir a las normas. Ninguna norma va a explicar un colapso. Hay que ir más allá, hasta quizás criterio, pensamiento lateral y mucha espíritu investigativo, mucho conocimiento del análisis estructural y mucho conocimiento de la mecánica de fractura de los materiales, tanto del hormigón como del acero. Características muy diferentes a lo que es el diseñar una estructura nueva, incluso diferentes, aunque intermedias, a lo que es rehabilitar. Quizás bastante cercano a lo que es rehabilitar, pero muy diferente a lo que es diseñar una estructura nueva, donde hay coeficientes de seguridad, hay reglas que cumplir y demás. Donde ahí quizás el talento para diseñar prevalece respecto, quizás, en mi opinión, ¿no?, a la necesidad de profundos análisis. Es una opinión personal. Perfecto. Seguimos con una pregunta de Juan Manuel Ayala. Dice, ¿cómo considera el estado general del Puente General Belgrano, que ya se encuentra en 50 años de servicio e incapacidad constantemente? No, se la debo porque desconozco. Sé que tiene, como cualquier puente de 50 años, hay que inspeccionarlo, y de tal envergadura hay que inspeccionarlo y mantenerlo muy cuidadosamente, pero desconozco particularmente las patologías propias del puente, ¿no? Entonces prefiero no opinar de ese puente en particular. Perfecto. Una pregunta de Raúl Montalvo dice, ¿hay un periodo recomendable para realizar la verificación por mantenimiento de un puente?
O sea, ¿cada cuánto tiempo se debe verificar un puente? Bueno, esa pregunta es recurrente, siempre me la hacen y no hay un tiempo, depende de el tipo de puente, las vidas de servicio del puente, la característica del puente y de los procesos previos y posteriores que vayan a cumplirse. Si tenemos que poner una medida, quizás un par de años, si tiene muchos años de servicio. Pero lo primero que hay que hacer es uno de referencia, 1-0, ¿sí? Si no lo mantuvimos nunca o con un mantenimiento deficiente o nulo, hagamos la inspección hoy y sepamos cuál es la confiabilidad estructural hoy. Luego, con análisis fractomecánicos, se pueden determinar periodos de inspección de mayor o menor duración, dependiendo de cada caso particular. Pero el problema, yo veo, no es tanto cada cuánto, sino que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer uno primero y luego, porque va a depender también si se rehabilita, si se agrega acero o no se agrega acero, o sea, si se refuerza o no, del tipo de elementos. No es lo mismo inspeccionar la frecuencia de inspección de una infraestructura que de la superestructura, de un apoyo respecto de una diagonal después de un contraviento. Bueno, pero bueno, la conclusión es que deben ser inspeccionados regularmente, sobre todo puentes viales y ferroviarios de la primera década, de la primera mitad del siglo pasado, que hay muchos, porque no estaban correctamente diseñados, no por error, sino porque no estaban a la vanguardia. La fatiga no era un tema, se conocía, pero no era una condición de diseño en esos puestos, en esa época. Una pregunta de Raúl Fernando Quintero, dice si pudo analizar las causas del colapso parcial de uno de los puentes del complejo Zárate-Brazo Largo en el año 1996. No, era chiquito. No tan chiquito. No, pero no, ni en ese momento porque estaban recién estudiando, ni lo hice posteriormente. Sé que hubo un problema, pero no lo hice y es un tema crucial y muy interesante. Y me lo anoto. Bien. Una pregunta más de Sebastián Dualde, dice, en el caso de los puentes atirantados, ¿cómo se puede aumentar la redundancia estructural? ¿La única opción sería sobredimensionar las secciones de los elementos tensores? No, la redundancia es el camino alternativo de cargas, ¿sí? Ante la falla de un elemento, que las cargas puedan transmitirse a las fundaciones mediante un camino alternativo. No es conceptualmente sobredimensionar. Sobredimensionar nunca, ¿sí? Es hacer un análisis o un diseño estructural que uno sabe que ante la falla de una estructura, de un elemento estructural, la estructura tiene posibilidades de redistribuir sus cargas, o por hiperestaticidad, o por multiplicidad de elementos, o por caminos no directos pero indirectos de cargas, que la estructura. Y después hay una condición de performance. ¿Qué queremos? Que no falle, que no colapse, que falle parcialmente, que sea operativo, ¿sí? Ante la falla. Bueno, de acuerdo a esos criterios de performance, uno va a hacer una estructura lo más redundante posible, pero no sobredimensionando ni poniendo todo doble, porque eso es directamente incorrecto. Perfecto. Vamos con las últimas 2 o 3 preguntas ya. Pregunta Pablo del Rosso, ¿una estructura remachada como se hacía antiguamente tiene mejor comportamiento a fatiga que la soldadura utilizada actualmente? No, peor. Los remaches, pero no por el remache, sino por el agujero del remache, es categoría D, o sea, tiene solo 50 megapascales de rango tensional o de umbral de fatiga, porque los agujeros se hacían por punzonado en vez de por perforado, y la rugosidad superficial del agujero le genera una performance a fatiga peor que en uniones abulonadas y que uniones soldadas actuales. O sea, peor. Bien. Sensiblemente peor, del orden de la mitad. 110 a 50. Una pregunta de Alejandro Pupo. Dice, condiciones agresivas por salinidad en zonas marítimas y fatiga por viento son condiciones existentes en un gran número de puentes a escala mundial. ¿Cuáles son los principales aspectos para prevenir colapsos con modos de falla en que la corrosión y la fatiga por cargas cíclicas de viento sean factores concomitantes inherentes al proyecto? El correcto diseño,
¿sí? Tanto de la protección anticorrosiva como de la afectación de la vibración inducida por el viento sobre los anclajes. Y la redundancia estructural. O sea, uno ahí actúa sobre el diseño, ¿sí? Tiene que diseñar correctamente, dada la agresividad, hay sistemas de protección para para los distintos niveles de agresividad, de cables y de cualquier tipo de estructura. Además, es claramente identificable y calculable cómo afecta aerodinámicamente el viento a los cables, ¿sí? Es todo conocido, así que la forma de evitarlo es diseñar y calcular correctamente. Perfecto. Y una pregunta más de Pablo Daniel Benítez Mongelos. Dice, dentro del análisis de las causas, creo que no se ha mencionado directamente la falta de mantenimiento. Ejemplo, colapso del puente después de 20 años de corrosión. ¿Cuál cree que es la incidencia de la falta de mantenimiento y hoy de inspecciones dentro de las fallas de estas estructuras? Alta, pero sí lo he indicado en la mayoría de los casos, la falta de, o falta de mantenimiento o mantenimiento inadecuado, pero por lo general es alta, pero no es la causa de la falla. Muchas veces no es la causa directa de la falla, sino que con un mantenimiento se podría haber prevenido. Y es una causa concomitante. A veces directamente la causa, ¿sí? Pero muchas veces la falta de mantenimiento, un mantenimiento inadecuado, no es la causa principal de la falla, pero su falta o su incorrección hace que sea la estructura más propensa a la falla. Por ejemplo, el puente de Morandi, ¿sí? El puente de Génova, que falló, no lo di, lo estudié, no lo di porque no había, es más, esta charla la había preparado con más casos, pero bueno, no da el tiempo, ¿no? Entonces elegí estos 9. Pero el puente de Morandi ha fallado por corrosión fatiga de sus cables, de sus elementos tensores. No tenía una correcta protección, correcta a la vista de hoy, ¿sí? De sus sistemas tensores. El hormigón se fisuró y un proceso de corrosión fatiga, 40 años, 50 años después, colapsó el puente. Ahí creo que el problema más de mantenimiento, es una opinión personal, que de diseño al momento que se diseñó el puente. Bien, vamos con las últimas dos. Una es de Carlos Antonio Caliba, que pregunta si usted tiene conocimiento del sistema de gestión y mantenimiento de puentes Sigma Puentes de Vialidad Nacional, y si es así, ¿cuál es su opinión del mismo? Tengo conocimiento pero no profundo. Sé que existe y no tengo opinión en ese sentido, pero seguramente supongo que será bueno. Conozco al ingeniero Castelli, que es de gran nivel, creo que está a cargo del sistema Sigma, pero no tengo un conocimiento profundo como para opinar más allá de lo que digo de quien lo comanda, si es que sigue siendo él, es un profesional de gran nivel. Perfecto. Y una pregunta de Carlos Luis Novak, que dice, en la provincia de Misiones hay muchos puentes de hormigón armado de más de 30 años. Y pregunta si hay un protocolo mínimo de ensayos o pruebas a realizar para su inspección. Sí, debería haberlo, o sea, como cualquier estructura, si lo hay, si debería haberlo, no, sí, si lo hay, sé que las vialidades, tanto provinciales como nacionales, tienen justamente el sistema de gestión Sigma, entiendo que tiene que ver con el mantenimiento e inspección de puentes existentes de hormigón y de acero, ¿no? Así que sí deberían ser inspeccionados, entiendo que además lo son, pero no tengo un conocimiento más allá de particular, ¿no? Tanto en viales como en ferroviarios. Bueno, quedan 2 o 3 preguntas, pero ya se las vamos a acercar por email para ya ir cerrando, porque son casi las 6 de la tarde. Martín, te agradecemos mucho por tu tiempo y por tus conocimientos. No sé si el ingeniero Barreto, nuestro presidente, quiere decir algo más. Sí, yo quería agradecerte, Martín, por esta charla, ha sido altamente interesante. Te quiero decir que hubo alrededor de 500 personas que te han seguido con mucho entusiasmo y muy interesante todo lo que has dicho sobre los
todos los casos de puente. Creo que para la Argentina nos viene muy bien escuchar estas charlas. Yo les agradezco a todos los que han estado presentes. La Asociación Argentina de Carreteras sigue dentro de estos ciclos de seminarios web. Así que reiterarte las gracias, Martín, por esta charla. Ha sido muy interesante, por cierto, y esperamos verte en alguna oportunidad con alguna otra cuestión que tenga que ver con esta situación. Muchísimas Bueno, gracias a todos y buenas tardes. bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Yo quiero volver a agradecer a todos los asistentes a la Asociación de Carreteras por la invitación. La charla fue extensa, ambiciosa, quizás algunos temas los pasé por alto. Pido disculpas en ese sentido si hubo algún tema que no se entendió del todo, pero bueno, creo que di un pantallazo a lo que es la ingeniería forense, a un montón de casos para que pueda verse que las cosas realmente pasan, y esto es una mínima muestra de todo lo que pasa en puentes tanto de acero como de hormigón. Y estoy a disposición de cualquiera de ustedes para las preguntas que me quieran hacer vía mail directamente o a través de la asociación. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a la asociación. Gracias. Muchísimas gracias y con esto damos por finalizada la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego.